Bienvenidos mis estimados alumnos a esta nueva aula virtual en la que vamos a trabajar las actividades correspondientes a la semana del 24 al 28 de enero en nuestro libro de Ciencias Naturales y vamos a trabajar el primer tema del bloque número 2 en la página 43, así como lo observamos en su pantalla. Tema número 1, diversidad en la reproducción. Reproducción en plantas. Es posible que hayas sembrado alguna semilla en un jardín, una maceta o en el huerto de tu casa. ¿Dónde se originan las semillas? ¿Cómo se forman? Platícalo con los compañeros de clase y anótelo en el cuaderno. Obviamente lo vamos a platicar allá con mamá, con papá, con nuestros hermanos o con la persona que nos esté ayudando con estas actividades. Para empezar, les voy a explicar las partes de la flor, como lo tenemos aquí en pantalla, ¿ok? Tenemos el péndulo, que es esta parte, ¿sí? Que sostiene a toda la flor. Ese es el péndulo, aquí lo tenemos. Tenemos por acá el cáliz, ¿sí? El sépalo, que es como una corona, ¿no? Es lo que sostiene la base de la flor. Una flor tiene un estilo, que es este tubo que tenemos acá. Todo esto completito se llama pistilo, ¿ok? Entonces, el estilo está dentro del pistilo, el estigma también, los óvulos y el ovario. Todas esas partes conforman el pistilo. Tenemos una corola, que son los pétalos de la flor, ¿ok? Por acá tenemos también el estambre, toda esta estructura. El estambre está formado por dos partes. Aquí tenemos la antera, que es la punta del estambre, la antera. Y este tubito que tenemos en este lado se le llama filamento, ¿ok? Aquí tenemos los pétalos, ok. Bueno. Esas partes de la flor son muy importantes que ustedes las vayan identificando, las vayan conociendo, porque a partir de esas partes es como se realiza la reproducción en las plantas. ¿Cómo se realiza la reproducción? En la página número 44 y 45 nos hablan precisamente de esa reproducción. Hay una reproducción sexual y existe también una reproducción asexual. Vamos a realizar esta sección, semillas o plantas. Observa e identifica. Para reconocer las estructuras de las flores y las semillas, lleven a cabo la siguiente actividad. Necesitan 2 ejotes, una flor de calabaza, de lirio o de azucena. Una de ellas, no las 3. Unas tijeras, un alfiler, una lupa. Manos a la obra. Abran los ejotes a lo largo y observen qué tienen adentro. ¿Cómo se formaron esas estructuras? ¿De qué parte de la planta salen los ejotes? ¿Cómo se forman los ejotes y qué función tienen? Con las manos abran la flor que consiguieron y observen las partes que la constituyen. Para identificarlas, auxíliense del esquema y del texto de la derecha. Identifiquen el cáliz, la corola y los estambres. Dibújenlos en su cuaderno, ¿ok? Vamos a dibujar. Es importante tomar en cuenta este dibujo que tenemos acá, donde ya nos muestran las partes de la flor, que fue lo mismo que les enseñé hace un momento en la diapositiva anterior. El cáliz de la flor está formado por un grupo de estructuras llamadas sépalos. Aquí está, ¿no? Entonces le decía que este es el cáliz y todos los sépalos se forma el cáliz, ¿no? Tiene forma de copa y sostiene y protege el resto de la flor. La corola, ¿qué es la corola? Está formada por el grupo de pétalos, ¿ok? Es la corola, ¿no? Se forma por los pétalos. Brinda protección a las estructuras internas de la flor. Sus colores y olores atraen a insectos como las abejas, a las aves e incluso a los murciélagos.
Tenemos los estambres, ¿no? Aquí tenemos los estambres, que está formada por dos estructuras importantes, la antera, que es la puntita, y el filamento, ¿no? Que es el tubito. Las anteras contienen el polen que vemos como polvo. Cada grano de polen contiene células. Una de las células forma el tubo polínico para la reproducción de la planta. El filamento sostiene a la antera en alto para facilitar la dispersión del polen. El conjunto de estambres de una planta con flor constituye el órgano sexual masculino, se le llama androcio. Fíjense muy bien, el conjunto de estambres de una planta con flor constituye el órgano sexual masculino. Se le llama androcio. Quiere decir que todas estas estructuras amarillas que ustedes miran ahí en su libro, en las flores, ese es el órgano reproductor sexual masculino, androcio. A ver, ¿qué más nos dice? El pistilo o ginesio es el órgano sexual femenino. ¿Okay? Todo esto, esta estructura celeste que tienen acá, toda esta es el órgano sexual femenino, es el pistilo, ¿no? Recuerden que está constituido por varias partes. El estigma que tenemos aquí arriba, el estigma, y por aquí tenemos el estilo, que es todo este tubito. Y aquí está lo importante, ¿no? El ovario y los óvulos. ¿Okay? Bien, ¿qué nos dice la lectura? Dice, está formado por tres estructuras. El ovario, tenemos el ovario, que contiene las células sexuales femeninas, o sea, los óvulos, estos puntos blancos que tenemos acá, los óvulos. El estilo, o sea, este tubo, el estilo, que es un tubo por el cual el ovario se comunica con el exterior, y el estigma, que es una superficie, ¿okay? Una superficie con una sustancia pegajosa que fija los granos de polen que ahí se depositan. Cuando el grano de polen hace contacto con el estigma, desde el polen se forma un tubo polínico que recorre el estilo hasta llegar a un óvulo para fecundarlo. El óvulo fecundado se desarrolla como un embrión envuelto por un material protector o nutritivo, la semilla. Mientras el óvulo se transforma en semilla, el ovario crece y se transforma en fruto. Algunas plantas se reproducen sexualmente, es decir, lo hacen por la unión de una célula masculina con otra femenina, como lo vimos en el tema anterior de la reproducción humana, ¿no? Que necesitamos la célula masculina, que es el espermatozoide, y la célula femenina, que son los óvulos. De la misma manera es la reproducción sexual en las plantas. Dice, la fecundación ocurre en la flor. El ejote con el que han trabajado en esta ocasión es el fruto de una planta y en su interior, tal como lo observaron, maduran las semillas que darán origen a una nueva planta. ¿Okay? Trabajamos esas hojas, pero también vamos a trabajar las siguientes, páginas 46 y 47. Leemos la información que tiene ahí. Dice, es probable que hayas visto sembrar tallos que no tienen flores o frutos y que después crecen. ¿Conoces alguna planta de este tipo? ¿Qué pasa si siembras el tallo de un geranio o un malbón? Platícalo con tus compañeros y traten de explicar cómo sucede esto. Obviamente lo vamos a platicar con papá o con mamá. Les decía al principio, en las plantas existen dos tipos de reproducción, que es la sexual, que necesitamos la unión de la célula masculina y la femenina, pero también existe la reproducción asexual, es decir, que no ocurre a través de la unión de células masculinas y femeninas. Vamos a realizar las actividades que nos piden acá para que entendamos qué es la reproducción asexual. Es muy importante, durante la semana les voy a mandar unos videos que nos hablen sobre la reproducción sexual y la reproducción asexual en las plantas
para que ustedes terminen de entender estos dos temas, que es muy importante. Leemos por ahí también la página 47, súper importante. Pues muy bien, mis estimados alumnos, esta fue la explicación para que realicen ustedes sus actividades en ciencias naturales. Les envío un fuerte abrazo a la distancia y nos vemos en clases presenciales. Hasta luego.